y en este segundo bloque, Mari, vamos a estar charlando con ella, con nuestra coach educacional. En su columna, Flavia Sarkis. ¿Cómo estás, Flavia? Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Mariana, hola. ¿Cómo estás? Por el temporal bien. No nos pudimos encontrar el miércoles pasado. Ay, no, sí, ahí estamos. Bueno, así que me quedó como vieron, yo dije, quiero hablar de diagnóstico, igual vamos a hablar de diagnóstico, sí, pero el temporal nos interrumpió. Sí, es verdad, Flavia, pero bueno, un temazo, te digo, porque bueno, es algo que siempre es, viste, una incógnita un poco en la escuela, ¿no? Porque siempre nos mandan a hacer el diagnóstico, uno lo hace automáticamente, pero bueno, hay toda una cuestión ahí detrás que yo justamente te queríamos preguntar justo con Mariana. ¿Qué es para vos, o cómo podés denominar vos, para todos los docentes que están del otro lado, lo que es el diagnóstico en el ámbito educativo? Bien, Lore, mirá. A ver, yo lo primero que quiero traer es que cuando hablamos de diagnóstico y pensamos en diagnóstico, creo que lo más importante es que pensemos al diagnóstico en diferentes dimensiones. Y esto para justamente, como vos decís, para salir de esto tengo que hacer un diagnóstico, alguien dice que hay que hacer un diagnóstico, exacto, sin repreguntarnos demasiado para qué habría que hacerlo, ¿no? Este análisis, claro. Exacto, es como estas cosas que siempre, bueno, esto hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer tal cosa, esto es propio de la escuela. Entonces, en general, ¿qué nos ocurre? Hacemos ese diagnóstico acotado al aula, ¿ok? Sí. Acotado al aprendizaje de nuestros estudiantes, a qué contenidos vieron o no vieron, saben o no saben del año anterior, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Ese análisis que cada educador hace en cada sala, en cada grado, en cada curso, queda escindido de un diagnóstico más amplio a nivel gestión, por ejemplo, a nivel de qué pasó con lo que se propuso para una institución en el 2023, en el inicio del 2024, o a una organización toda o a un equipo docente en su funcionamiento. Y en realidad... Flavia, ahí cuando ¿sí? decís eso es como para conocer y para mejorar las prácticas. Totalmente. ¿Por qué digo esto? Porque viste que siempre nos pasa que es como que el equipo de conducción va por un lado, la comunidad toda va por otro, y en tercer lugar, o en tercer dimensión, docentes con sus estudiantes. Y no logramos muchas veces unir estas partes. Entonces, en esto, el diagnóstico también tiene que ver. ¿Por qué? Porque en realidad necesito diagnosticar en el marco de una cultura institucional. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? ¿Para qué diagnostica esta institución en la que yo trabajo? ¿Qué se propone esta institución con el diagnóstico? Porque si yo hago el diagnóstico desde mi docente, ¿no? Desde yo, Flavia, en mi curso de segundo H de Historia, ¿ok? Ahora, la gestión de esta organización, la institución, desde su proyecto institucional, quiere que yo esté mirando qué. Claro. Este es el primer acuerdo que nosotros necesitamos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué acciones va a nutrir mi diagnóstico? ¿Para qué voy a diagnosticar? Claro, ¿Sí? ¿Para qué quiero? Lo cognitivo, actitudinales. Claro, bien, bueno, ahí vamos. Si nosotros pensamos, ¿no? Que, por ejemplo, son 3 las dimensiones básicas que hoy tendríamos que estar teniendo en cuenta en términos de contenidos escolares. Lo prescriptivo, lo curricular, lo que todos conocemos que está en los diseños curriculares, a nivel el área, etcétera. Pero lo que no estamos diagnosticando, porque no estamos considerando tal vez como un contenido a enseñar, es todo aquello que hace la convivencia escolar, por ejemplo. Sí. Y a todo lo que tiene que ver con habilidades para la vida, ¿no? Habilidades para el desempeño comunicacional, habilidades para la autogestión de aprendizajes, habilidades para la resolución de conflictos. Y por otro lado, las estrategias mismas para favorecer, ya sea aprendizajes, ¿sí? No tangibles como los que acabo de enumerar, como los aprendizajes concretos curriculares. Entonces, cuando voy a diagnosticar, no tengo que estar pensando solamente en cuáles fueron los contenidos aprendidos, sino, por ejemplo, qué dificultades se presentaron para aprender para avanzar, esos contenidos. ¿Cuáles fueron los recursos que favorecieron u obstaculizaron esos aprendizajes? Pero a su vez, ¿qué tipos de vínculos se generaron o no a partir de esos aprendizajes? Vos lo que estás diciendo, Flavia, es que apunta a recoger datos
tenés que apuntar, tenés que saber bien qué datos querés recoger. Exactamente. ¿Para qué diagnostico? ¿Y qué datos? Y yo sumo, ojo con esto, que los datos no se acoten a lo curricular y que el diagnóstico tenga un enfoque integral, sistémico, en diferentes escalas y que esté articulado lo que diagnostica el equipo de conducción sobre su equipo docente, los docentes sobre sus estudiantes, ¿sí? Y que toda la organización esté diagnosticando en la misma dirección. Claro. Por ejemplo, muchas veces uno ve en una carpeta didáctica, pensemos en nivel primario o inicial, que las docentes suelen poner como el perfil de ese estudiante que va a tener en un cuarto grado, ¿no? En cuanto a sus etapas cognitivas, evolutivas, por ejemplo, y habilidades esperables a ser desarrolladas. Ahora, cuando yo diagnostico para ver en qué medida tengo herramientas para profundizar el desarrollo de esas habilidades, en qué medida, por ejemplo, evalúo si sabe lo que es una multiplicación o sabe multiplicar, sabe lo que es una argumentación y poder explicar lo que es una argumentación o argumenta. Entonces, esos son los procesos que tenemos que cambiar a la hora del diagnóstico, y por eso el instrumento que utilizo o la experiencia que elijo va a definir el tipo de diagnóstico y va a hacer que la utilidad de los datos que me otorga ese diagnóstico sean genuinos a mis propósitos. Y que eleve, ¿no?, la calidad educativa en realidad. Exactamente. Entonces, ahí es cuando, al detenerme en el para qué voy a diagnosticar, es que puedo elegir mejor el instrumento porque quiero obtener determinados datos. Entonces, en definitiva, un diagnóstico me tiene que llevar una mirada mucho más detallada, consciente de lo que está sucediendo en el inicio de un ciclo lectivo y de lo que sucedió y cómo se manifiesta hoy aquello que venía sucediendo. Necesito una comunicación, un diálogo real entre los equipos docentes que reciben a un nuevo grupo y aquellos que lo han tenido años anteriores, ¿no? Siempre se supone que el diagnóstico debe ser diseñado desde este lugar. Y me quedo como pensando también ahí, o compartirlo, ¿no?, que cuando ponemos el foco en aquello que aprendieron, más allá de cómo se aprendió, nos olvidamos de que por ahí, aquello que se aprendió forma parte de un historial de aprendizajes. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Hay algo que está allí en ese haber de aprendizajes de un estudiante, que probablemente se recupere, que tal vez se recicle, se complejice en adecuación a la edad, a la etapa evolutiva, a la realidad actual. Pero lo que se necesita conocer precisamente es qué tanto de esas habilidades realmente están desarrolladas. Por ejemplo, cuáles son los modos de pensar al aprender que tiene un estudiante, cuán adecuado es el uso de los recursos específicos para abordar diferentes áreas de conocimiento, sí, ¿no? Es decir, yo necesito saber si un estudiante, más allá de que sepa qué fue la revolución industrial como contenido curricular, que pueda demostrar que sabe pensar en términos de las ciencias sociales, que pueda pensar desde el campo de las ciencias naturales, que tiene pensamiento matemático, que tiene juicio crítico desarrollado, ¿sí? Que hay trabajo, hay habilidades para el desarrollo autónomo o colaborativo, como decía hace un ratito. Entonces, son estas herramientas que se van a necesitar para aquello que yo me estoy proponiendo desarrollar a lo largo de este 2024 desde mi planificación didáctica. Es el punto de partida de los saberes y de las capacidades, pero también de las actitudes, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que cuando nosotros empezamos a entender esta etapa con el valor enorme que tiene para optimizar lo que yo quiero desarrollar, para clarificar mis propósitos, y lo saco de un estado administrativo, estereotipado, repetitivo, que se archiva, que se vuelcan datos en una tabla de cotejo bien, mal, regular, que no me lleva a ningún lado, ¿no? Sí. Si yo tengo en claro qué pretendemos evaluar, realmente el uso de esos datos va a ser fructífero para las planificaciones. Y pensando que ya estamos al cierre del diagnóstico, claramente estamos todas teniendo como alguna idea, y todos sobre qué está pasando. Bueno, si esto no se pensó así, estamos a tiempo de, por ejemplo, pensarlo así para julio.
Claro. para hacer un balance de mitad de año. Exacto. Estamos a tiempo para darme cuenta de lo que no preví al momento de diagnosticar y que amerita que vuelva a ser una experiencia de diagnóstico diferente. Claro, porque y a su vez, sí, Mariana, sí, o Lore. No, Lore, lo que pasa es que viste que muchas veces el tiempo es acotado. Porque te lo piden, por ejemplo, en menos de un mes, o sea, vos arrancas las clases y capaz que en 2 o 3 semanas tenés que ya entregar el diagnóstico porque te dan la fecha. Entonces, esto que vos decís, que justamente estaba escuchando con atención, es interesante porque, o sea, que se prolongue, ¿no? O sea, que no quede solamente en esa fecha de entrega, sino que ese diagnóstico también va cambiando, ¿no? Porque ese estudiante también va cambiando. Exacto, y ahí es donde entramos a vincular eso con la verdadera evaluación de proceso. Claro. Porque si yo me quedé con ese diagnóstico, ¿sí? Y no hice nada con los resultados de ese diagnóstico, no solamente fue un tiempo perdido, ¿no? Porque en realidad sometí algunas experiencias de aprendizaje o algunas evaluaciones a los estudiantes sin mucho propósito, sino que me pierdo esa valiosa oportunidad de esos insumos para cotejar, para reacomodar, para replanificar, para hacer los ajustes necesarios sobre lo que yo imaginaba hipotéticamente de trabajar con este grupo. Bueno, todo eso entra en juego. Entonces, insisto en lo que decía al principio, ¿no? El diagnóstico debe ser integral, sistémico, estar articulado desde el equipo de conducción en todo lo que se espera a nivel organizacional como proceso de aprendizaje integral del equipo docente, estudiantes, equipo de conducción, de la organización, de los propósitos, flexible, ¿no? En este sentido. Claro. Bien, bueno, clarísimo. Re interesante todo esto que decís y bueno, me imagino que vos en tus propuestas, ¿no? Porque vos das cursos, en tus capacitaciones, ¿cuáles son las propuestas que vos sugerís con respecto a este tema, Flavia? Mira, yo justamente en este momento, ya me ha pasado otras veces, tengo en el Zoom a un grupo de colegas que iniciaron hoy la 7ª edición del seminario de coaching educativo desde Visionar, ¿sí? Y justamente recién estábamos trabajando con esto, con las chicas, porque ellas habíamos empezado a pensar en la evaluación nuestra como docentes, ¿no? Ahí revisamos nuestro ser docente en esta primera etapa. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es hacer un diagnóstico, ahí te sería un ejemplo claro, ¿no? Yo no sé si hoy sí tiene validez claramente mis títulos, mis antecedentes académicos, mis puntaje docente, ¿ok? Esto sería como evaluar cuánto sé del área de matemática en términos de contenidos curriculares. Ahora, ¿qué están haciendo en este momento nuestras colegas? Están revisándose ellas, ¿sí? ¿Cuánto de mis fortalezas pongo en juego a la hora de facilitar un aprendizaje? ¿Cuánto de mi pensamiento creativo me permito a la hora de pensar mis clases? ¿Cuánto de mis errores o de mis debilidades, más que errores, no es un término que me gusta, no digamos, no sé, no me animo a innovar, trabajo para poder subsanar? ¿Cuánto de esto que tengo interesante, ¿no? Por ejemplo, como una habilidad puntual, me gusta la oratoria, me gusta la pintura, me gusta lo lúdico, ¿cuánto de eso me animo a poner en juego en mis experiencias? Es decir, ¿cuánto de mi ser docente está en juego por fuera del estereotipo del docente de la institución? Entonces, empiezo a diagnosticar otras cosas, por eso digo que tiene que ir todo encadenado. Exacto. Si yo como equipo me pienso a pensar, ¿cómo estamos trabajando con los chicos en esta escuela? Estamos generando, por ejemplo, espacios de participación, estamos generando espacios de inclusión, estamos generando espacios para desarrollar puntos de vista, opiniones, ¿sí? Espacios creativos. Ahora bien, esto me lo pienso como equipo. Entre los docentes, ¿esto ocurre para retroalimentarnos como equipo docente? Y en las aulas, ¿esto está evaluado a la hora de pensar cómo se aprende o no un determinado contenido escolar? Sea el nivel en el que estemos trabajando, ¿no? Claro. Entonces, ahí voy en el encadenamiento. Y esto es un poco lo que trabajamos justamente con las chicas, porque desde el coaching educativo todo el tiempo estamos yendo en búsqueda de distinciones, ¿no? Como digo, el iceberg sumergido, ¿no? La punta sumergida del iceberg, es distinciones de aquello que no está flotando, que no está a primera vista en el aula, y en la escuela y en la organización,
pero que tenemos que empezar a bucear, porque allí es donde están las respuestas a lo que la escuela necesita hoy. Exactamente, Flavia. ¿Sí? Bueno, vamos por eso entonces, con este con este diagnóstico integral, sistémico, flexible del que hablas, y con este aporte del coaching educativo seguramente también. Así que te agradecemos por tu tiempo y por todo esto tan interesante que nos has planteado, que seguramente los docentes están amortizando del otro lado. Y saluda a las chicas que están en el grupo esperándote. Ahí ya les dije que la próxima van a salir al aire, mira, van a contar ellas también. Me encanta, sí, claro que sí. Así, va a ser buenísimo. Así que bueno, gracias a ustedes, me encanta estar en esta columna, un cariño ahí grande a toda la audiencia y feliz de que estemos retomando el nuevo año de Asuntos Docentes. Cuarta temporada. ¿Sí? Cuarta temporada, unas diosas, muy bien, felicidades. Gracias, chicas. Gracias por acompañarnos. Un abrazo enorme. Un abrazo grande a las dos. Gracias. Y pasó por Asuntos Docentes Flavia Sarkis, coach educacional.